Salud mental, un término bastante importante al cual deberían darle una mayor visibilidad en el país. Sin embargo, sabemos que en el Perú esta importancia es casi nula. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Analizando un poco esta definición, nos damos cuenta que la ausencia de una buena salud mental afectaría y crearía una problemática a cada individuo que no goce de un buen estado anímico, ya que esta afecta la forma en la que pensamos, actuamos y realizamos las cosas. Lamentablemente, en el Perú, el tema de la salud mental por una gran parte de la sociedad peruana es tomada como un juego y es rechazada la importancia que se le desea otorgar. ¿Usted cree que cualquier persona que tiene un problema de salud mental es peligrosa? Sí, puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad mental. Los medios de comunicación, como la televisión, la prensa escrita y la radio, juegan un rol clave con respecto a este tema, puesto que es aquí donde se explica cada acontecimiento. No obstante, sabemos que la mayoría de veces los medios masivos lo realizan de forma estigmatizante o tomándolo a la ligera. Con respecto a esto, sabemos que es muy común ver que se transmitan noticias de suicidios o accidentes relacionados a un deterioro en la psique, pero nunca vemos que haya aparte una labor de ayuda o de prevención. La industria editorial, específicamente los periódicos, producen información constantemente y es distribuida de tal manera que ningún ciudadano o ciudadana que vive en el Perú está privado de esta. Según Santiago Alfaro, los diarios son productos culturales que tienen una potencialidad simbólica mucho mayor que las de otros productos del mercado, ya que contienen una gran cantidad de información visual que compromete nuestros sentidos y nuestro razonamiento. Estos símbolos son procesados por los consumidores de diarios de noticias y pueden influenciar directamente en la formación de opiniones, hábitos o conductas. Si yo te digo psiquiatra, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿A quién atiende? ¿A uno puede que un loco? Por ende, el tratamiento que le da la prensa escrita a la salud mental es uno de los principales factores que fomenta el estigma entre la sociedad peruana. Según diferentes autores, los medios de comunicación fomentan el estigma por al menos 5 motivos. Primero, predomina una representación negativa de las personas con trastornos mentales. Se les muestra como violentas y peligrosas. Además, se les expone como incompetentes e incapaces de llevar su propia vida. Muchas veces los medios no hablan en realidad de las enfermedades mentales, sino que utilizan palabras relacionadas de manera metafórica. Generalmente, los artículos sobre enfermedades mentales no se complementan con información sobre tratamientos, procesos de recuperación o técnicas de rehabilitación. No se les brinda espacio al testimonio de los propios enfermos, lo que favorece que se perciba como personas poco creíbles para explicarse a sí mismos. Los periodistas prefieren etiquetas diagnósticas usadas por vecinos y policías, o caen ellos mismos en especulaciones. Es por esta razón que nos planteamos una pregunta de investigación, un objetivo general y 2 objetivos específicos. ¿De qué manera intervienen los medios de comunicación, específicamente la prensa escrita, en los casos de salud mental? Analizar la intervención de casos de salud mental en los medios de comunicación peruanos, específicamente en la prensa escrita. Comparar 2 diarios periodísticos y 2 noticias para identificar si el trato, importancia y validez que le dan a la salud mental es estigmatizante o erróneo. Evaluar si la forma en que la prensa escrita peruana expone las noticias sobre la salud mental genera prejuicios y estigma. Mediante el presente trabajo de investigación, se busca analizar la intervención de los medios de comunicación con respecto a la salud mental, suicidios y temas relacionados con este. Por otro lado, sabemos que se han realizado varios estudios sobre la relación entre los medios de comunicación y salud mental en muchas partes del mundo. Sin embargo, en el Perú, específicamente en Lima, no se le ha dado la debida importancia. Y no se encuentran estudios ni artículos que analicen noticias y diarios sobre la prensa escrita peruana, que toquen temas de la salud mental. Asimismo, se desea conocer si es que estos medios forman cierta actitud estigmatizante hacia las personas que sufren alguna enfermedad mental. Por esta razón, compararemos notas de prensa de diarios formales como también de diarios informales, para dar a conocer a las personas y consumidores de diarios peruanos la situación actual de la prensa escrita. La investigación es de carácter principalmente cualitativa, ya que realizamos un análisis de las notas periodísticas de unos diarios chichas y otros formales, cuyos temas o palabras utilizadas se relacionen directamente con noticias que contengan algún tema de salud mental. En total hemos analizado 4 casos que vendrían a ser 8 noticias. De esta manera pudimos identificar aquellas noticias que contienen información errónea, estigmatizante o etiquetas,
basándonos en las siguientes variables de acuerdo con Treviño Elizondo 2017. Variables según Treviño Elizondo. Información errónea. Es la información que se contrapone con los conocimientos que se tienen sobre la enfermedad mental en el campo de la psicología clínica. Estigmatización de la enfermedad. Conjunto de reacciones sociales negativas que limitan el bienestar, adaptación e integración social de quienes padecen una enfermedad mental. Etiquetas son las que se asignan a personas que padecen una enfermedad mental. Peligrosidad son violentos y se involucran en actos delictivos. Responsabilidad son responsables del trastorno que padecen o no han sido capaces de ponerle remedio. Impredecibilidad. Reaccionan de forma inesperada y muestran fallas en su autocontrol. Incompetencia. No pueden realizar bien sus tareas básicas como el autocuidado y la toma de decisiones en general. De acuerdo con Durán y Fernández Beltrán 2020, tomaremos en cuenta si se describe explícitamente el método empleado, por ejemplo, al tratarse de un suicidio o un intento. También si cumplen con una función preventiva, presentan alternativas de solución, números de centros especializados. Asimismo, realizamos una entrevista complementaria a la psicóloga Liliana Cáceres, con la cual contrastamos y comparamos la información extraída de los diarios con la información que nos otorgó la experta. Por último, para el carácter cuantitativo, realizamos una encuesta analítica a 130 personas entre los 16 y 34 años de edad. Esta encuesta contó con 15 preguntas con respuestas abiertas y cerradas. La realizamos por la siguiente razón. Quisimos conocer la opinión de las personas acerca de los diarios peruanos y qué es lo que opinan ellos sobre cómo los diarios abordan las noticias que contienen temas de salud mental. Finalmente, comparamos las respuestas de la encuesta y las relacionamos con la información otorgada por los casos elegidos. Actualmente, el Perú cuenta con 130 diarios a nivel nacional, entre los cuales figuran los formales, de economía, deporte, sensacionalistas, medicina natural, de salud y belleza y los controvertidos chicha. Entre los formales tenemos al Comercio, el Correo, Expreso, Gestión, La República y Perú 21, etc. En deportes encontramos el diario El Bocón y Libero. Entre los amarillistas moderados encontramos el diario El Ojo y el Men. Y por último, como diarios chichas, encontramos a Ajá, El Chino, Extra, El Popular y El Trome. Dicho lo anterior, para nuestra comparación utilizamos los siguientes diarios. Primer caso, año 2019, Angie Gibaja y los trastornos mentales. Como diario formal analizamos a Perú 21 y como diario amarillista al diario Extra. Segundo caso, año 2019, suicidio del expresidente peruano Alan García. Analizamos como diario formal El Comercio y como diario amarillista al Trome. Tercer caso, año 2020. Hombre comete suicidio en el metro de Lima. Analizamos como diario formal La República y como diario amarillista El Popular. Y por último, cuarto caso, año 2021. El suicidio de Vicente Orcero. Como diario formal analizamos El Comercio y como diario amarillista analizamos El Trome. Como primera unidad de análisis tuvimos el caso de la modelo y actriz Angie Gibaja. En esta ocasión elegimos la noticia de su intento de suicidio luego de que la custodia de sus hijos pasara a manos de su hermana Cielo, siendo en este caso abordados por los diarios Perú 21 y el diario Extra. Respecto a Perú 21, en la primera parte se tiene el siguiente párrafo. A través de su cuenta de Instagram, Angie Gibaja, quien habría manifestado previamente que estaba atravesando una severa depresión, compartió un video mostrando uno de sus brazos ensangrentados y también varios mensajes alarmantes. Las descripciones hechas implican las etiquetas de peligrosidad, ya que asocia el fatídico hecho con la enfermedad, así como la incompetencia, ya que por su diagnóstico es incapaz de autorregularse. En el video con las declaraciones de Angie al día siguiente, Rodrigo González dice lo siguiente. Yo creo que si tú dices, no lo hice para matarme, lo hiciste para que te escuchen, ¿no? Lo hiciste para que te vean. ¿Por qué lo hiciste? Lo cual solo contribuye a la estigmatización del suicidio. Según el National Institute of Mental Health,
en 2017, los pensamientos y los comportamientos suicidas no son formas inofensivas de llamar la atención y no se deben ignorar. Por último, tampoco se brindan teléfonos de ayuda o soluciones alternativas, por lo que tampoco cumple una función preventiva. Respecto al diario Extra, empezando por el titular, Angie Gibaja, la próxima será peor, no ayuda mucho, y más sus declaraciones. Yo no lo valoro, más bien te juro que solamente siento mucho odio. No, hacia ahora sí, para que lo hagan con ganas, pues porque ahora sí, y la próxima va a ser peor, porque ahora sí lo voy a hacer, mentira, porque estoy harta, estoy cansada, estoy harta. Nos hacen ver a Angie como una persona violenta y amenazadora, lo cual refleja peligrosidad. Aquí el sensacionalismo es mucho mayor, ya que al incluir la línea, se conoció que la chica de los tatuajes se encontraba en Arequipa y fue trasladada a una clínica por un joven que sería su nueva pareja. No es ni pertinente ni relevante a la hora de contar este tipo de casos. Finalmente, tampoco se cumple una función preventiva. También tenemos el caso del expresidente Alan García, quien destacó por su buena oratoria, clave en su vida política. La noticia de su suicidio causó gran impacto en los medios de comunicación, sea por redes sociales como en los noticieros y en los mismos diarios. Esta vez elegimos a los diarios El Comercio y Trome. Respecto al Comercio, los primeros párrafos tratan de manera objetiva la noticia. Sin embargo, tenemos la declaración del excongresista Mauricio Mulder. Han buscado el escarnio, los insultos, la agresión permanente contra Alan García. Él ha tomado la decisión de un hombre libre. La decisión que ha tomado es de dignidad y de honor, no permitiendo quien ha sido ungido 2 veces presidente de la República ser humillado y vejado. Esto hace ver el suicidio como un acto heroico. Una persona no se suicida para convertirse en un héroe, ni tampoco para que crean que fue un acto de dignidad. Por último, se encuentra el subtema La investigación contra García, con información sobre la orden que se le dictó de 18 meses con impedimento de salida, días previos al quitarse la vida. Respecto a Trome, la noticia, más que narrar el acto, luce como una columna, ya que la opinión de quien escribe se encuentra reflejado a lo largo de la nota y se divide en 3 principales puntos. Lamenta la muerte de Alan y compadece a su hijo, Federico Dantón García, quien lo perdió con apenas 13 años de edad. Opina que debió tener una muerte natural, comparándola con Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua, refiriendo: ellos abandonaron este mundo sin las sombras de las sospechas o las tormentas de las investigaciones judiciales. Este no fue el caso de Alan. Compara también los casos de corrupción de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, mencionando: ella no anduvo amenazando con matarse, dando a entender que Alan fue un cobarde al suicidarse y no afrontar los cargos por los que se le acusaba, reflejando impredecibilidad. A partir de lo mencionado, podemos confirmar lo que menciona Aragonés en su estudio en 2013. El tratamiento que hace la prensa de la enfermedad mental favorece la estigmatización. El siguiente caso es acerca del suicidio del joven Álvaro Rosales en una estación de la línea 1 del metro. Esta vez las unidades de análisis fueron tomadas de los diarios La República y El Popular. En el caso del diario La República, observamos que las primeras líneas de la noticia describen lo acontecido de manera objetiva, ya que se indica con precisión la edad del fallecido, así como la hora, fecha y lugar de los hechos. En la noticia también incluyeron 2 comunicados oficiales de la línea 1 acerca de lo ocurrido. El primer comunicado es para informar la suspensión temporal del servicio en determinadas estaciones, mientras que el segundo comunicado es para informar de manera formal sobre el accidente. Como podrán leer, el comunicado especifica que a través de sus cámaras de seguridad pudieron percatarse que el occiso habría saltado a las vías férreas.
Cabe recalcar que hasta este momento la noticia no ha utilizado ningún término relacionado a algún trastorno mental. Este detalle casi imperceptible fue muy importante para esta investigación, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, especialmente los relacionados con la depresión y el consumo del alcohol, ya ha sido estudiado y documentado en varios países de altos recursos. Sin embargo, existen también casos de suicidio producidos por impulsividad en momentos de crisis y reducida capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como problemas financieros, rupturas o dolores y enfermedades crónicos. El diario hizo de interés público las opiniones de algunos usuarios a través de las redes sociales. En este punto se menciona por única vez la palabra depresión como un padecimiento psicológico causante de la tragedia. Es decir, se establece una relación causa-efecto entre la depresión y el suicidio, lo cual, según la Organización Mundial de la Salud, en este caso es lo correcto. Finalmente, comparten teléfonos de ayuda a personas que pueden estar pasando momentos difíciles. En esta unidad no encontramos etiquetas de ningún tipo. La segunda unidad de análisis fue tomada del diario El Popular, que empieza de la siguiente manera. Un joven murió arrollado por un tren en la estación Angamos, del metro de Lima, al promediar las 9 de la mañana. Según refieren los usuarios del servicio, la víctima se habría suicidado al arrojarse a los rieles, lo que provocó su muerte instantánea. Como explicamos antes, el suicidio y algunos trastornos guardan una relación causal. Sin embargo, los casos de suicidio pueden ser provocados por otros factores que no incluyen necesariamente una patología. En este sentido, la búsqueda de una o varias causas en concreto que nos ayuden a comprender las dimensiones de este problema de salud mental no están fuera de discusión desde el punto de vista de un periodista, siempre y cuando los motivos de la investigación tengan como premisa buscar la verdad en beneficio de los seres queridos del occiso y la sociedad en general, mas no lucrar con la noticia a través del morbo. A diferencia de la República, aquí la palabra suicidio capta nuestra atención desde el principio y nos introduce a la noticia. Además, como ellos mismos mencionan, la fuente de la información no son las autoridades encargadas de la investigación. Según el autor Stuart, investigador del Departamento de Salud Comunitaria y Epidemiología de la Universidad de Queen, muchas veces el trabajo de un periodista hoy en día no es tanto informar, sino vender las noticias que redacta, ya que una buena historia capta la atención, ya sea enfocándose en el conflicto o en la controversia. Finalmente, a pesar de que la noticia cumple con la función preventiva, indica de manera explícita la trágica muerte del joven desde las primeras líneas. Respecto al caso de Vicente Orcero, un individuo que asesinó a los padres de su expareja solo porque estos se oponían a su relación, hemos escogido dos unidades de análisis de los diarios El Comercio y Trome. El Comercio empieza la noticia con una descripción objetiva de los hechos. Vicente Orcero Calli, sujeto que asesinó el 2 de mayo del 2019 a los padres de su expareja y a la persona que los atendía en una casa en La Molina, fue hallado muerto tras ser sentenciado a 30 años de cárcel por dichos homicidios. A diferencia de los otros casos, Vicente es el único implicado en el delito de asesinato. De acuerdo a su perfil psicológico, denota formas de estructurar su relato a fin de manipular y tergiversar la información para no evidenciar detalles que lo comprometan. Factor por el cual tuvo predisposición a cometer estos asesinatos, ya que según la Organización Mundial de la Salud, los pacientes con trastornos mentales se caracterizan por las alteraciones del pensamiento, conductas extrañas y relaciones limitadas con los demás. En este caso, la noticia es netamente tomada como un caso policial y no como un problema de salud mental. No realiza su función preventiva, lo cual puede llegar a ser contraproducente en un país donde los números de feminicidios y homicidios no son alentadores. Trome, por su lado, muestra el incidente de manera muy similar al Comercio. Durante las investigaciones, la policía determinó en el interior del inmueble que los cuerpos quemados de las víctimas tenían impactos de balas, por lo que se estableció que fueron asesinados antes del incendio y que se prendió fuego para desaparecer cualquier evidencia y hacer parecer que murieron quemados.
Además, las cámaras de seguridad de la zona mostraron a Orsero Calli retirándose de la vivienda mientras ocurría el siniestro, en vez de auxiliar a las personas que se encontraban en el interior. Se informa y describe la noticia como un asunto netamente policial. Lleva consigo el hashtag suicidio. Sin embargo, a lo largo de toda la noticia no notamos que cumpla la función preventiva ni que nos brinde información alternativa de ayuda. Después de realizar la comparación de los dos diarios en cada uno de nuestros casos, dimos con los siguientes resultados. Caso de Angie Gibaja. Se hizo una comparación de análisis entre Perú 21 y el diario Extra, en donde se toman en cuenta 4 criterios importantes. El primero es la información errónea. En Perú 21 no se menciona de qué trata la enfermedad, y en Extra sucede lo mismo. 2. Vinculación con la enfermedad mental. En Perú 21 sí se menciona, es más, se dice que Angie pasaba por una severa depresión en esos momentos, mientras que en Extra no se menciona. 3. Estigmatización de la enfermedad. En Perú 21 sí se da estigmatización por atención, mientras que en el Extra se da por inestabilidad. 4. Etiquetas. En Perú 21 no se presentó ninguna etiqueta, mientras que en el diario Extra se dan etiquetas de peligrosidad e imprevisibilidad. Caso de Alan García. Aquí se usaron los periódicos El Comercio del Trome para analizar los 4 criterios. En el Comercio del Trome no se presenta información errónea, en el primero se da de forma objetiva y en el segundo de forma subjetiva. Tanto en el Comercio como el Trome se presenta vinculación con la enfermedad mental y en estigmatización sucede igual. Sin embargo, en etiquetas, el Comercio no presenta etiquetas, mientras que el Trome presenta etiquetas de incompetencia y de imprevisibilidad. Caso Álvaro Rosales. Para este caso se analizó con el diario La República y El Popular. Ni La República ni El Popular presentaron información errónea en este caso. Ambos periódicos hicieron vinculación con la enfermedad mental. Por otro lado, en estigmatización no contiene información que perjudique o limite la calidad de vida de las personas con trastornos mentales. Y por último, en ninguno de los dos periódicos se presentan etiquetas. Caso de Vicente Orsero. En este caso se dio el criterio de análisis entre los periódicos El Comercio y El Trome. Primero, no se presentó ninguna información errónea. En el caso de estigmatización, se dio a conocer que en ambos periódicos el agresor presentaba problemas mentales no controlados como el TLP. Por último, El Comercio no presentó ninguna etiqueta, mientras que el Trome presentó etiquetas de peligrosidad. Después de la encuesta a 130 personas de diferentes sectores y edades, nos dimos cuenta que había una relación con nuestros casos seleccionados, así que pudimos ver que el 66.9% de nuestros encuestados consume prensa escrita de forma virtual, el 6.2% lo hace por medio de periódicos y el 26.9% consume las dos formas. El periódico El Comercio es el más consumido con un 72.3% de lectores, le sigue La República con un 49% y por último Perú 21 con un 23.1%. Si hablamos de diarios chicha, tenemos el Trome con un 6.9% y a otros como el Extra y el Popular con un 30.8%. Sobre la frecuencia de cuántas veces a la semana consumen prensa escrita, se evidenció que el 33.8% lo consume entre 2 a 3 veces por semana, el 26.9% todos los días y el 20% solo una vez por semana. Por otro lado, a la pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de la prensa escrita en Perú?, la opinión del público fue que el 70.8% de personas encuestadas les parece regular, al 25.4% mala y solo al 3.8% buena. El 50% opina que la prensa muchas veces se preocupa más por vender la farándula que una buena noticia, como fue el caso de Angie Gibaja en nuestra investigación. También se mostró que el 80.8% de los encuestados opina que los diarios no abordan con el debido respeto los temas como el suicidio. Las noticias que contienen un caso de salud mental no brindan información científica ni preventiva acerca de estos temas. Por ejemplo, nunca se dan números de ayuda o información acerca de los centros de salud donde podrían ser tratados. Acerca de la noticia del expresidente Alan García, el 83.8% opina que algunas notas que salieron a la luz sobre su fallecimiento no fueron redactadas con la debida sensibilidad y respeto del caso. Por los comentarios obtenidos en la encuesta se puede deducir que para nuestro público es importante que la prensa escrita realice la investigación requerida acerca de cada caso publicado y mucho más si se contiene temas de salud mental, ya que podría ser un incentivo negativo para personas que sufren de lo mismo. Por último, el 49.2% de nuestros encuestados marcó que existe una posibilidad regular en que se pueda producir el efecto Weber, fenómeno mediante el cual la observación o identificación del suicidio de una persona conduce a otra a imitar dicha muerte. Para la discusión, después de haber hecho la comparación de los resultados, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Para nuestra discusión, tal y como se vio en la aplicación de la metodología, la representación de la salud mental en los medios de comunicación sí es estigmatizante.
y en muchos casos es errónea, razón por la cual llega a presentar etiquetas negativas hacia personas con problemas mentales. Por esta razón se mostrarán las conclusiones llegadas a partir de los resultados y los análisis de las noticias, como también información sobre las respuestas de la entrevista a la psicóloga y de nuestra encuesta realizada. En primer lugar, de las 8 noticias analizadas, 6 presentaron estigma, de lo cual podemos inferir que el 75% de los casos no busca reducir el estereotipo de las enfermedades mentales. Según las fuentes encontradas, esto podría darse porque hoy en día el trabajo de un periodista ya no se basa tanto en informar sobre una noticia, sino en venderla. Esta acotación también fue hecha por Liliana Cáceres, la psicóloga experta a la cual fue realizada la entrevista. Todo esto se ve claramente en los casos de Angie Gibaja, mientras que en los casos de Álvaro Rosales y Vicente Orcero se trata el caso con mucha más crudeza, lo cual nos lleva a preguntarnos si es que el sensacionalismo se da solo en los casos de personas vinculadas a la farándula. Asimismo, encontramos que en todas las noticias abordadas por diarios coloquiales se utilizaban etiquetas, lo cual agrava el estigma, además de poder ser detonante para otras personas que tengan enfermedades mentales o herir susceptibilidades. Además, se vuelve a observar que 6 de 8 noticias no se ha podido presentar la función preventiva, factor que es importante a la hora que se abre la discusión sobre las enfermedades mentales, porque ¿de qué sirve normalizar el habla del suicidio y quitarle el aspecto tabú si no se va a hacer nada para evitar situaciones similares en el futuro? Los medios de comunicación influencian totalmente el modo de pensar a las personas, por lo que se podría aprovechar su masividad para sensibilizar y educar a los ciudadanos con mayor efectividad. Para finalizar, relacionando la encuesta con nuestro análisis de casos tomados, pudimos ver que nuestro público objetivo opina que la calidad informativa de la prensa escrita en Perú es de regular a mala. Para justificar el porqué de su respuesta, les pedimos sus propios comentarios de forma libre, y estos fueron los resultados. Para finalizar, daremos las recomendaciones requeridas en el tema de salud mental en los medios de comunicación. En primer lugar, sugerimos que todos los diarios que toquen temas de salud mental o suicidios incluyan una función preventiva, es decir, que proporcionen al menos un número de ayuda, correos o nombres de instituciones con las cuales contactarse en caso sea necesario. Esto ayudaría a que las personas se mantengan informadas, que exista más sensibilización y movilización del tema para así poder manejarlo de una forma más correcta al poder pedir la ayuda necesaria. También consideramos que los diarios no solo deben centrarse en vender noticias, sino que realmente informen acerca de los casos. Esto es algo bastante común en todos los medios de comunicación, ya que lo que normalmente se busca es crear escándalo y llamar la atención de los espectadores para provocar asombro. Sin embargo, esto debería ser erradicado, puesto que afecta directamente a la salud mental de los espectadores, genera estigma, los cuales aumentan el sufrimiento personal y la exclusión social. Por último, si el diario desea redactar una nota periodística de forma subjetiva, es decir, si desea añadir un punto de vista, que no sea redactado de una forma estigmatizante y ofensiva, ya que una opinión deja de serlo cuando ésta atenta contra el respeto de los demás. Con la colaboración de los medios de comunicación y su gran llegada a una elevada cantidad de personas, se puede llevar un cambio, el cual sabemos que es un proceso que llevará tiempo, pero se espera poder minimizar esos estereotipos que la sociedad tiene internalizados. Como Adam Ann dice, la salud mental necesita una gran cantidad de atención. Es un gran tabú y tiene que ser encarado y resuelto.